Imagina que estás al borde de un lago gigantesco, rodeado de pantanos, y de repente, una señal divina aparece, un águila, una serpiente y un nopal. Este no es un cuento de fantasía, es el momento clave que cambió la historia de un pueblo nómada y dio origen a una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, Tenochtitlán. Hoy vamos a desentrañar la leyenda que se convirtió en realidad. Prepárense para conocer la increíble historia de cómo se fundó la capital azteca. La promesa de Huitzilopochtli, el comienzo de la peregrinación. Para entender la fundación de Tenochtitlán, tenemos que retroceder en el tiempo, mucho antes de que el águila y la serpiente aparecieran. La historia comienza con un pueblo, los mexicas, que vivía en un lugar llamado Aztlán, que significa lugar de la blancura o lugar de las garzas. Algunos creen que Aztlán era una isla real en el occidente de México, otros, que era un sitio mítico, una cuna espiritual. Sea como fuere, los mexicas eran un pueblo relativamente humilde, parte de los 7 grupos nahuatlacas que, según sus propias narraciones, salieron de Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas. Alrededor del siglo XII después de Cristo, el dios tutelar de los mexicas, Huitzilopochtli, colibrí zurdo, dios del sol y la guerra, les dio una orden. A través de sus sacerdotes o portadores de la divinidad, les dijo que debían abandonar Aztlán y emprender una larga peregrinación. La meta era encontrar una tierra prometida, un lugar donde su pueblo se volvería poderoso y formaría un gran imperio. La señal que debían buscar era inconfundible, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Este mandato divino no era una sugerencia, era una profecía que guiaría cada uno de sus pasos durante siglos. Los mexicas empacaron lo poco que tenían, llevaron consigo sus ídolos y símbolos sagrados, y comenzaron su épico viaje hacia el sur. ¿Puedes imaginar la fe y la determinación necesarias para dejarlo todo atrás, confiando únicamente en una señal que aún no sabías dónde ni cuándo aparecería? Un viaje lleno de pruebas, del desierto al valle. El camino de los mexicas no fue fácil ni directo. Fue una peregrinación que duró aproximadamente 200 años, llena de desafíos, conflictos y aprendizajes. Los códices históricos, como la tira de la peregrinación, Códice Boturini, son el mapa de este recorrido, documentando las paradas y los eventos importantes. Durante este largo viaje, los mexicas no solo se enfrentaron a la naturaleza implacable y a la escasez de recursos, también tuvieron que lidiar con los pueblos ya establecidos en las regiones por las que pasaban. A veces eran recibidos con hostilidad, otras veces establecían alianzas o servían como mercenarios, demostrando su creciente habilidad como guerreros. Una de las paradas más significativas fue en Chapultepec, el Cerro del Chapulín. Este lugar era estratégico, con manantiales de agua dulce y una posición defensiva natural. Los mexicas se asentaron allí por un tiempo, pero su creciente poder y su reputación, en parte por su naturaleza guerrera y algunas de sus prácticas rituales, provocaron la envidia y el temor de los pueblos vecinos, como los tepanecas de Azcapotzalco y los culuas. Finalmente, estos pueblos se aliaron y los expulsaron de Chapultepec. Esta expulsión fue un punto de inflexión. Los mexicas se vieron forzados a buscar refugio en los territorios de sus enemigos. Los culuas, con una actitud que parecía mezcla de desprecio y cálculo político, les permitieron asentarse en un lugar considerado inhóspito y lleno de serpientes, Tizapan. Esperaban que los mexicas, al ser bárbaros, no sobrevivieran en un terreno tan difícil. Sin embargo, los mexicas no solo se adaptaron, sino que prosperaron. Demostraron su ingenio y resistencia, lo que, irónicamente, los hizo aún más temidos. La alianza y el sacrificio, un giro inesperado. La relación con Culhuacán tomó un giro decisivo, que a menudo se relata como un evento crucial que selló el destino de los mexicas. Buscando legitimar su linaje y adoptar la sofisticación de la cultura tolteca, a la que los culuas se consideraban herederos, los mexicas solicitaron una princesa de Culhuacán para casarla con uno de sus líderes. El gobernante culua, Coscox, accedió, pero lo que siguió sorprendió y enfureció a los culuas. Según la leyenda, los mexicas sacrificaron a la princesa en honor a Huitzilopochtli, y su sacerdote se presentó ante Coscox vestido con la piel desollada de la joven. Este acto, aunque de profundo significado religioso para los mexicas, quizás visto como una ofrenda para transformar la esencia de la princesa en una deidad o para obtener fertilidad y poder, fue percibido como una abominación por los culuas. La reacción fue inmediata, los culuas los atacaron y los expulsaron de sus tierras de una vez por todas.
Este evento, aunque impactante, es fundamental. Lejos de ser un revés final, esta expulsión fue el empuje definitivo hacia el cumplimiento de la profecía. Los mexicas, nuevamente sin hogar, se vieron obligados a adentrarse aún más en las zonas inhóspitas del lago de Texcoco, el último refugio que nadie más codiciaba. ¿No te parece increíble cómo un acto tan controvertido pudo ser la chispa que los llevó directamente a su destino predestinado? La señal aparece, el nacimiento de Tenochtitlán. Y así, en el año 1325 después de Cristo, la fecha más aceptada por los historiadores, aunque hay debate sobre la exactitud de los años en las crónicas, el largo peregrinaje llegó a su fin. Los mexicas, guiados por sus sacerdotes, se adentraron en las aguas pantanosas del lago de Texcoco. Era un lugar difícil, lleno de juncos, serpientes de agua y ciénagas. Pero, en medio de ese paisaje aparentemente desolador, la profecía se hizo realidad. En un islote, en el centro de lo que hoy es la Ciudad de México, los mexicas vieron la señal. Allí, sobre un nopal, crecido de una roca, estaba un águila real majestuosa, con las alas extendidas, devorando una serpiente. La visión era clara e inequívoca. Era el lugar que Huitzilopochtli les había prometido para fundar su gran ciudad. Imagina ese momento, después de 2 siglos de errancia, de luchas, de incertidumbre, la señal finalmente se manifiesta. El alivio, la euforia, la certeza de que habían llegado a su hogar definitivo. En ese mismo instante, comenzaron la construcción de su ciudad, a la que llamaron Tenochtitlán. El nombre, Tenochtitlán, se ha interpretado de varias maneras, lugar del nopal de piedra o lugar de la tuna del nopal, en clara alusión al prodigio. Inmediatamente, levantaron un pequeño santuario, un teocalli, en honor a Huitzilopochtli, marcando el centro ceremonial de lo que se convertiría en una de las ciudades más grandes y sofisticadas del mundo precolombino. De islote a metrópolis, la ingeniosidad mexica. Fundar una ciudad en un pantano era un desafío monumental, pero los mexicas no se amilanaron. Demostraron una ingeniosidad asombrosa. Comenzaron a transformar el entorno lacustre con un sistema agrícola revolucionario, las chinampas. Estas eran balsas de tierra fértil construidas en el lago, ancladas con árboles, que les permitían cultivar múltiples cosechas al año y alimentar a una población creciente. ¿No es increíble cómo convirtieron un aparente obstáculo en su mayor ventaja? Además de las chinampas, construyeron calzadas elevadas que conectaban la isla con tierra firme, puentes levadizos para la defensa y un sistema de diques para controlar el nivel del agua y separar el agua dulce de la salada. La ciudad creció de manera planificada, con templos imponentes, palacios, escuelas, mercados y una intrincada red de canales que servían como avenidas para canoas. En su apogeo, antes de la llegada de los españoles, se estima que Tenochtitlán albergaba entre 200.000 y 300.000 habitantes, rivalizando en tamaño y sofisticación con las grandes ciudades de Europa, como Venecia o París, de las que se decía que incluso la superaba en limpieza y orden. Era una metrópolis vibrante, el corazón político, económico y religioso de un imperio que se extendía por gran parte de Mesoamérica. La leyenda hecha símbolo, el escudo nacional. La leyenda del águila, la serpiente y el nopal no es solo una historia antigua, es un pilar de la identidad mexicana moderna. Este icónico símbolo, inmortalizado en el escudo nacional de México, representa la perseverancia, la fundación de la nación y la herencia de las culturas prehispánicas. Para los mexicas, la imagen tenía un profundo significado. El águila, el ave solar, representaba a Huitzilopochtli, el sol, la fuerza y la ascensión celestial. La serpiente, a menudo asociada con la tierra, la sabiduría y la fertilidad, así como con la renovación. El nopal, una planta resistente que crece en los terrenos más áridos, simbolizaba la tenacidad y la vida en condiciones difíciles. La acción del águila devorando a la serpiente podría interpretarse como el triunfo del sol sobre las fuerzas de la oscuridad, o el dominio de la fuerza divina sobre lo terrenal, o incluso el equilibrio cósmico. Más allá de las interpretaciones específicas, este símbolo encapsula la esencia de la visión mexica, un pueblo elegido, guiado por lo divino, destinado a construir una gran civilización en un lugar desafiante. La historia de Tenochtitlán es un testimonio de la increíble capacidad humana para la adaptación, la innovación y la construcción de grandes logros, incluso en las circunstancias más difíciles. Legado y reflexión final. La fundación de Tenochtitlán no es solo un evento en la historia, es un mito fundacional que sigue vivo en el corazón de la cultura mexicana.
Nos recuerda que las civilizaciones no surgen de la nada, sino de la confluencia de la fe, la determinación, el ingenio y, a veces, un poco de suerte y una profecía bien interpretada. Este relato nos enseña sobre la resiliencia de un pueblo que, tras siglos de peregrinación y desafíos, logró establecer su hogar en el lugar que les fue prometido, convirtiéndolo en el centro de uno de los imperios más importantes de Mesoamérica. La leyenda del águila y la serpiente sobre el nopal es mucho más que una bonita historia, es el latido de un imperio que se levantó de las aguas y dejó una huella imborrable en la historia. ¿Qué parte de la leyenda de Tenochtitlán te parece más fascinante? ¿Crees que hay otros elementos simbólicos en este relato que a menudo se pasan por alto? Cuéntanos en los comentarios.